pasa cuando estoy buscando ideas en internet es que me encuentro las cosas más extrañas del mundo. Así de que, ¡guay! ¿Qué es eso? No sé si les pasa a ustedes. Probablemente sí, hay cosas muy extrañas en internet. Y el día de hoy decidí poner a prueba 5 de esas manualidades súper raras y vamos a ver qué tal nos va. Así que empecemos con el video. Ok, para este proyecto necesitamos piedras planas más o menos grandes como esta que tengo. El color gris no es ideal para hacer que resalten otros colores, así que la pintaremos de blanco de ambos lados. Cuando esto se haya secado podemos pintar de otro color. Yo elegí verde porque esto va a ser un cactus. Y ahora, utilizando un palillo o un pincel muy delgado, vamos a hacer nuestro diseño. Yo como este quiero que parezca un nopal, le voy a hacer X, que van a ser las espinas. Dejaremos esto de lado y vamos a trabajar con una maceta de barro que sea más o menos pequeña. La vamos a decorar. Voy a utilizar pintura cobre y uno de estos pinceles que en realidad son como esponjas. Lo voy a utilizar para hacer manchas como estas. Creo que esto le va a dar un acabado como vintage o como desgastado. Y se lo haremos en toda la maceta. Cuando nuestra maceta esté súper seca, le vamos a poner un recipiente de plástico en la parte de abajo que le dé un poco de altura y ahí pondremos arena. En esa arena vamos a acomodar nuestra piedra que es como un nopal y agregaremos otras 2 o más piedritas decoradas. Yo hice estas. Y según la idea de internet, eso es todo lo que teníamos que hacer. Les voy a ser súper sincera, esta idea la verdad me encantó, se ve súper linda, es muy fácil de hacer y creo que yo soy una muy mala jueza para esto porque a mí me encanta hacer cosas con piedras. Ya se escucha muy extraño, pero siempre me ha gustado coleccionar piedras de estas que son como planas y después me gustaba pintarlas y las dejaba por mi casa. Así que para mí esto es perfecto porque se ve súper bonito y porque está súper fácil. Like. Para esta siguiente idea necesitamos unos audífonos que ya no funcionen y les vamos a cortar esta parte de aquí que es como el plug que se conecta al celular. Cortar eso me dio un infarto. Tendremos esta pieza que vamos a utilizar para poner en algo que sea pequeño. Yo voy a utilizar este borrador de macarrón. Lo voy a abrir y le voy a marcar el tamaño del plug en esta capa que es el chocolate. Se lo vamos a cortar y hay que ver, revisamos y si te fijas queda como salido. Entonces necesitamos también marcar en las 2 tapas para poder raspar con algo y quitar ese exceso. Aquí que ya lo marqué, voy a raspar un poco esto de aquí. Con ayuda de un cúter y mucho cuidado vamos a ir quitando los pedacitos para asegurarnos de que el plug quede como más enterrado. Este proceso toma un ratote y se requiere mucha paciencia para que el plug quede bien enterrado pero que la figura no pierda la forma. Después de un rato vas a poder cerrar el macarrón o la figura que hayas elegido y ya no se va a ver tan rara. Yo lo que voy a hacer aquí es cerrar utilizando silicón caliente. No sé si va a quedar bien. Tal vez se sale el silicón, no sé qué va a pasar. Y se supone que así es como quedó la idea. Y la idea es poner esto en tu celular para que se vea bonito. Así fue como quedó con el macarrón ya puesto. La verdad es que cuando vi esta idea en internet se me hizo mucho más cool de lo que en realidad es. Está muy extraño, o sea, imagínate que... No sé ni para qué se usa esto, creo que es como para que no le entre polvo a donde está el agujero de tus auriculares. Pero está como muy extraño, a lo mejor no elegí la mejor forma. Este macarroncito puede que no sea la mejor idea. Aparte imagínense como de que estás ahí en la calle y tú de que... Bueno, sí. Ajá, sí, traigo el macarrón puesto, si no te escucho bien. Está como raro, ¿no? Está... como si no tienes nada más que hacer, tienes unos audífonos que ya no funcionan. Creo que es una idea interesante como para intentarlo. Pero si vas a gastar dinero en comprar unos auriculares que después vas a cortar para hacer esto, creo que es una pésima idea. Para la siguiente idea necesitamos 2 palitos abatelenguas del mismo tamaño y un popote lo vamos a convertir en estas secciones. Todas son del mismo tamaño si te fijas. Vamos a pegarlas en el palito de madera a diferentes alturas y el último lo vamos a pegar en el lado contrario.
Pondremos silicón caliente y pegaremos el otro palito encima. Y básicamente ya terminamos nuestra idea. Este se supone que es un compás que puedes hacer en casa. La idea es meter un lápiz en el popote de la orilla y otra en el popote del tamaño que quieras el círculo, y al girar podrás hacer un círculo en casa. ¡Listo! Hiciste tu propio círculo con un compás casero. Acabamos de probar el compás. La verdad es que sí funciona. Es fácil de hacer, puedes conseguir los materiales fácilmente. La única cosa que no me gusta de esto es que como está medio bultoso, se atora aquí y pues lo puedes personalizar. Entonces yo digo que está interesante. No sé si yo traería esto en mi cartera, pero quizá para sacarme de un apuro cuando necesito hacer círculos y no tengo un compás, puede ser una buena idea. Si no, pues mejor te compras un compás. Más fácil. Es más fácil comprarse un compás. Oigan, he cambiado de opinión, estuvimos analizando y creemos que esto puede ser una buena idea cuando no tienes un compás, porque en realidad no necesitas los palitos de paleta, puedes utilizar cartón o cualquier cosa que sostenga y ya nada más lo utilizas para hacer tus círculos. Y puedes llenar todo esto y tener diferentes tamaños de círculo, eso está súper cool. No sé a quién se le ocurrió esto, pero está súper ingenioso. Para esta otra idea necesitamos una ollita con agua y vamos a echar 2 palitos a batelenguas. Puedes también echar uno, pero vamos a aprovechar el procedimiento para hacer 2. Lo pondremos a fuego bajo hasta que esto hierva y cuando esté hirviendo vamos a sacar uno de los palitos. Con cuidado, está caliente, yo por eso estoy utilizando pincitas. Y cuando ya te hayas asegurado de que está un poco tibio y que no te vas a quemar, lo tomaremos con las manos para moldearlo en un vaso y hacer esta forma como semicircular. Así, teniéndolo de esta forma, lo vamos a meter en el vaso con cuidado y dejaremos que esto se seque una noche. Al día siguiente, o unas horas después, tendremos el palito ya seco, lo vamos a sacar y va a seguir manteniendo la forma, si te fijas, como de un semicírculo. Se supone que esta es la forma como para hacer una pulsera. Le vamos a poner un poco de blanco para que los colores agarren mejor y si lo pintas tienes que volver a ponerlo en un recipiente porque si no pierde la forma. Lo voy a poner en este recipiente y le voy a poner un pedazo de cinta para que no se mueva. Lo voy a dejar aquí un rato para que se seque. Y ya, después de un rato va a estar así. Mira, agarró el color blanco. Este es perfecto para pintar con otros colores y hacer que resalten. Lo voy a decorar haciendo un marmoleado con esmaltes. Para eso necesito un recipiente con agua y esmaltes de uñas. Voy a utilizar estos 3 colores. Los sirves sobre el agua. Después con un palillo haces como esto para que se integren los colores. Y pasamos la pulsera por ahí. Haremos lo mismo en las otras secciones. Y listo, tenemos la pulsera decorada. Haremos lo mismo con la otra. Y terminamos nuestras pulseras utilizando palitos de madera. No parece, ¿verdad? Tengo mi pulsera nueva que es de madera. La verdad es que se ve padre, la idea está cool. Sin embargo, creo que es algo como para hacer como un experimento. O si por ejemplo tienes que entretener a tus sobrinitos o a tus hijos, puedes hacer esto porque se van a tardar un montón de tiempo haciéndolo. Está muy tardado como para vender o como para... ¡se está cayendo! ¡No! It's been a long day without you, my friend. Creo que no funciona tan bien. Está como muy complicado para si quieres vender o si quieres regalar. Yo creo que es más como un experimento, pero está padre. No sé si lo volvería a hacer, pero está padre. Para la última idea necesitamos un popote que convertiremos en todos estos pedacitos que son de esta medida. Necesitamos en total esta cantidad de piezas que vamos a ir pegando unos al lado del otro, haciendo como esta forma como de flores, pero también como de un panal de abejas. Así va a quedar al final. Puedes agregarle incluso más popotes si quieres que quede como más saturado. Para que se sostenga, pondremos un popote en vertical utilizando silicón caliente y esto se supone que nos va a dejar hacer un montón de burbujas al mismo tiempo. Yo lo veo y no sé, ¿crees que funcione? Para poder probar el de la
las burbujas hice una mezcla utilizando jabón de manos, de ese que es como líquido, y ahora vamos a ver si esto funciona. ¡Sí sirve! Lo único raro es que, no sé si se fijan que de un lado está como más así, como más cóncavo, convexo. No sé cuál es la palabra correcta, pero está como más así, como más arqueado. Entonces tienes que soplar hacia el otro lado porque si no se juntan las burbujas y queda como una bola. Vean. Sacamos el ventilador para hacer el experimento y está conectado a ese enchufe que extrañamente está ahí a la intemperie. No entiendo por qué. ¿Se podrá hacer con el ventilador? Es que aquí se me está... ¡Ah! Se ve súper cool. La única cosa que no me gustó de esto es que necesitas popotes. Entonces si lo van a hacer, háganlo pero con popotes reciclados. No compren popotes solo para hacer esto. Y terminamos con el video. Díganme cuál fue su idea favorita, cuál fue la idea que dijeron, eso jamás lo haría. Los leo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Oigan, estoy muy feliz de empezar el video, pero antes quiero mostrarles algo que me hizo sentir súper orgullosa y son mis uñas. Vean esa belleza, son caritas felices. Pero está bien, es la de... Tengo mucho sueño. ¡Hola, crafters! Muy emocionada. Comentarios, bye. Dije bye, nunca digo bye.